Clau de salut mental, com cada dilluns, ja saben que dediquem també una finestra a aquesta qüestió. Avui volem abordar un tema que creiem que és de vital importància divulgar-ne, aprofundir-hi. Parlem de les conseqüències traumàtiques relacionades amb la sexualitat. Aquelles que sorgeixen i perduren en el temps arran d'haver patit una agressió, un abús sexual o simplement una molt mala experiència. L'impacte del fet o el malament que podem haver passat pot fer que ens afecti psicològicament fins al punt que el nostre cos reaccioni amb un tancament vers nous episodis sexuals. I en casos com aquest, el temps no és suficient per sanar i superar. Es necessita d'un suport psicològic que ens ajudi a desvincular una experiència horrorosa de l'activitat sexual. Doncs per abordar aquesta qüestió tan delicada i que alhora és tan important conèixer, saber com actuar, saludem al nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto, que també ho és al despatx Doctor Quilera, a Psicosetna, Esplugues i a Cepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, parlem d'un tema que és molt important parlar-ne, sobre molts motius. Per la importància del fet, està clar, però també per les estadístiques sobre la probabilitat que es produeixi un fet com aquest. Explica'ns. La violencia sexual es algo que lamentablemente está bastante extendido. Las estadísticas, como todo en psicología, muchas situaciones, hacer horquillas o prevalencia es un poco complejo, pero la ONU dice que 1 de cada 3 mujeres en este mundo han sufrido violencia sexual. Claro, la violencia sexual, uno no le puede venir a la cabeza la idea de especialmente zonas en guerra o zonas con desestabilizaciones políticas y económicas. Trata, esclavismo, ¿no? Tráfico internacional de mujeres para explotación sexual principalmente, pero que quede muy claro que la violencia sexual también se aplica en el campo, podemos decir, más mundano, coloquial, de las parejas que, ¿no? Del día a día en una ciudad, un país como Cataluña, de que no hay en principio guerras ni conflictos armados, pero esto se da en el día a día. Entonces, la importancia de todo esto es que la sexualidad en el ser humano es algo fundamental, ¿no? Nacemos con un sistema de apego, que nos vinculamos a otros individuos para sentirnos seguros. Y la sexualidad es algo tan importante para nosotros que las consecuencias de una agresión, violencia sexual no tratada o no reparada pueden arrastrar a la persona de por vida, especialmente pues gente más vulnerable, que es gente, por ejemplo, más joven, en la infancia. Entonces, como terapeuta es muy importante darnos cuenta de que en este campo se da la violencia sexual extrema, ¿no? Que se puede llamar, pues, de, como hemos hablado, ¿no? de tráfico de personas y de redes de trata, pero no podemos acotarlo solamente ahí, porque en el día a día en consulta vemos violaciones, agresiones sexuales que no se dan unos condicionantes de sociedad que extrema o gente en riesgo de exclusión. De ahí la importancia de divulgar sobre ello y dar en cuenta y tener en cuenta cuáles son los límites de la agresión sexual y dar a conocer en psicoeducación y a la gente más joven especialmente. Clar, la primera frase de la secció d'avui, David, que ens has brindat, era violència sexual està molt estesa. O sigui, és un concepte molt estès a la societat. Tot el que això significa, és una frase molt dura. Com és possible que avui en dia moltes d'aquestes conductes es produeixin amb aquest volum que expliquen les dades que ens oferies i en diversos casos fins i tot s'adulcorin o s'acabin justificant socialment? Es complejo. Tenemos una Carta de Derechos Humanos que habla de derechos del individuo, pero claro, tengamos en cuenta que la violencia sexual es un arma de guerra o de control social y político que lleva milenios. Desde que el ser humano es especie humana, por así decirlo, este tipo de características se han llevado a cabo. El problema es que hoy en día, claro, el autoestima, el autoconcepto, este mecanismo de control se basa en lo que se llama en psicología, por ejemplo, la vergüenza sexual. Los humanos somos seres que queremos ser queridos, ser amados, y nos inventamos como muchas cosas para imposibilitar eso, en el sentido de no ser suficientemente genuinos, no suficientemente buenos para ser amados. Entonces, la vergüenza sexual provoca una falta de vinculación, son estrategias de poder y de coerción. Muchas agresiones sexuales o violencia sexual está basada no solamente en la violencia sexual en sí, sino son como mecanismos de control más externos, muy sofisticados. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, en organizaciones muy jerárquicas, secretivas o muy, podemos decir, cuadriculadas, muy organizativas, que buscan el control total y la disposición del individuo del yo. Entonces, la violencia sexual es una herramienta muy buena para desapegar, descontrolar, romper, digamos, la psique de una persona. Entonces, es un mecanismo de control que, desgraciadamente, por
fines, podemos decir, puramente sexuales o fines de control social i personal, se da més de lo que nos gustaría. Clar, ara parlaves de temes molt concrets i una mica que divergeixen de la realitat que vivim aquí en un país que ara mateix està en pau, no? Parlaves dels països on hi ha conflictes, Sí. tot el tema de la trata de blanques, però ho has dit, també apareix en relacions sense aquest context tan complicat. Per tant, no és una qüestió de context, sinó de societat. I inclús aniré més lluny. Aquesta violència sexual també es veu molt gràfica en una indústria que és molt prevalent entre els joves, com és la pornografia. Per tant, aquest bloqueig sexual del que parlem, que pot derivar evidentment d'una agressió, però també pot ser que no, pot aparèixer inclús abans de qualsevol experiència traumàtica. Creo que tal cual, Joan, en el sentido de que una sociedad que estamos tan acostumbrados a las redes sociales, al impacto emocional, ¿no? A los vídeos virales, parece ser que a veces acotamos la agresión sexual o violencia sexual a esas imágenes extremas y nos despersonalizamos de ella, en el sentido de, pues no es algo de lo que aquí vean el día a día, aquí no hay gente con ametralladoras por la calle secuestrando a personas como partes del mundo, entonces esto son cosas de esas partes del mundo y tendemos muchas veces a ese mecanismo mental cuando la agresión sexual ocurre diariamente en Barcelona, en cualquier ciudad de Cataluña, sin que haya estos condicionantes extremos. La idea del trauma previo, es decir, muchas veces la infancia y adolescencia son las épocas más vulnerables donde las redes de captación en estos casos lamentablemente no son escasas para alienar, ¿no? Para apartar a la gente de su grupo social. Y como digo, en una sociedad donde la autonomía personal, por ejemplo, se basa en lo que uno consigue o haga, el abuso sexual es un mecanismo que la persona la reprime, la desconecta, ¿no? Los mecanismos traumáticos provocan lo que se llama despersonalización y desrealización. Entonces, una persona con un trauma de cualquier tipo suele tener problemas en la memoria narrativa, en la integración del yo, en los recuerdos, en las percepciones. Es un cerebro traumatizado que muchas veces además busca repetir experiencias que ha vivido antes como para entenderlas, lo que el cerebro entiende en entornos controlados. Entonces, el problema de una agresión sexual de cualquier tipo es que lleva conductas muchas veces extremas de hipersexualización, por ejemplo, de disociación, abuso de sustancias o directamente mucha frialdad emocional, falta de conexión, falta de vinculación con el resto de seres humanos. Entonces, el problema de esto es que un acto agresor sexual en una persona en un momento de su vida puede arrastrarle, tener consecuencias devastadoras por falta de autoestima, falta de apego, falta de vinculación, problemas cognitivos de memoria que afecten gravemente a la vida de la persona i a tot l'entorn que lo rodea. Clar, entenc que hem de diferenciar quan una persona pateix un bloqueig arran d'una agressió sexual que quan és arran d'una mala experiència. Claro, aquí la agresión sexual, hay la definición legal, yo aquí no soy experto, aunque está como perito y demás, pero no soy específicamente abogado en el sentido que sí que con los años, en las últimas décadas, el concepto de consentimiento y autonomía sexual yo reconozco que ha mejorado positivamente en la idea de que, bueno, hay una serie de mitos que están muy bien estudiados, de que, por ejemplo, en una violación se tiende a pensar siempre que es alguien fuera externo que es peligroso, alguien que se suele llamar, la persona es culpable del acto de la violación en sí porque se ha puesto en peligro. No puede ocurrir la violación dentro de la pareja, esto es una creencia bastante común, un mito que hay que rebatir, en la idea de que si uno de los cónyuges quiere tener sexo y el otro no. Es, digamos, se piensa que puede ser razonable que la otra persona obligue a tener sexo aunque no se quiera, entonces dentro de... va incrustado un tipo de sociedad, unos mitos que tenemos, en el sentido de, pues, no se puede llevar a veces la sociedad general al individuo en concreto, pero sí que los mitos y creencias comunes perpetúan los ciclos de violencia de pareja y de agresión sexual, en el sentido de, pues, gente más joven que pueda tener acceso a nuevas tecnologías, ve un contenido con tendencia a la agresión, a la violencia, porque claro, esto está estudiado que el cerebro reacciona más emocionalmente a hechos de agresión y violencia, con lo cual ciertas redes sociales funcionan en este evento que el cerebro le genere una respuesta muy grande. Entonces, la agresión sexual puede ser un continuo y el punto de corte, a mi parecer, es positivo que se haya conseguido. Algunas personas lo consideran bajar, pero sí que es la verdad que dentro de un contexto de pareja el consentimiento es fundamental.
El problema, por ejemplo, de agresiones sexuales de violaciones, hay una epidemia de no denuncia, es decir, las estadísticas aquí son un poco también difíciles de encontrar, pero en muchos estudios el índice de denuncia a las autoridades competentes en caso de violación va solamente del 5 al 15% de las personas que lo han sufrido. Entonces, puede haber una falta de desconfianza en el sistema, el tema del estigma familiar. Muchas de las agresiones sexuales son intrafamiliares, aunque ya está mitología. Entonces, es un tema realmente complejo, realmente difícil, donde Internet y las nuevas tecnologías, esto yo creo que está dando, o por temas de denuncia y concienciación, o por temas de redes de captación o de enseñar contenido no adecuado. Entonces, todavía queda mucho trabajo, es muy importante tener en cuenta la vulnerabilitat que s'exponen estas persones. I les dades ja són esfereïdores, imagina't si és el que dius, que sí, no tothom denuncia uns fets tan denunciables. És molt curiosa aquesta reflexió que fas, David, que a vegades sembla que l'etiqueta de parella doni per suposada una base de consentiment, que no és així. És a dir, les persones segueixen tenint la necessitat d'expressar si volen fer una cosa o no, siguin parella o siguin casades. Hoy en día la pareja podemos entenderla como una igualdad de opiniones y de derechos, pero no olvidemos que un país como España, hasta hace unas décadas, una mujer no podría abrir una cuenta de banco con su propia firma. Entonces, claro, sí que hay una idea de pareja en igualdad, pues es el respeto, el consentimiento que estamos hablando, pero son siglos o milenios incluso de creencias donde una parte de la pareja es superior a la otra, donde se hace un juramento, por ejemplo, en la Francia napoleónica, de el hombre tiene que respetar a la mujer y la mujer obedecer al hombre. Entonces, la sumisión. En esa sumisión está la agresión sexual, como digo, el control sexual. Es decir, la manipulación sexual, por ejemplo, es de las maneras más, insisto, sofisticadas, porque hace un daño al cerebro tan grande que si uno quiere manipular y hacer que una persona dependa de alguien, el control sexual o sumisión sexual, el uso de, por ejemplo, de sustancias químicas para disminuir el consentimiento, la separación social, ¿no? Es un mecanismo muy común, la alienación social de una persona que quiere maltratar a otra, sacarla de sus amigos, de su familia, de su grupo de apoyo. Entonces, todavía queda mucho trabajo, yo creo que se ha mejorado en las últimas décadas, mejores leyes, mejor, digamos, conocimiento y divulgación, pero todavía en consulta día a día se ven casos de agresiones y abuso que no pueden ser obviados y que se tienen que seguir trabajando. Anant ja més aviat a l'apartat de superació, de com intentar sortir d'aquest bloqueig sexual davant de la casuística que ens trobem. Com diem, cada cas és diferent, alguns més extrems serà més complicat, però, per exemple, em ve al cap un exemple concret que és quan una persona té una experiència traumàtica sexual, la parella que li ha provocat aquesta experiència traumàtica la deixa enrere, diguéssim, i comença una relació, per exemple, amb una altra persona totalment diferent, que li dona confiança, però aquell bloqueig sexual es manté. Això suposo que és perquè la feina més important de fer en aquests casos és amb un mateix, no? Claro, esto, Joan, cualquier persona que trabaje en terapia de pareja o sexual, yo creo que se lo ha encontrado recurrentemente en terapia, gente que, entre comillas, arrastra. Aquí hay un componente, claro, primero lo que podemos decir, de la edad, ¿no? Si a alguien le pasa esto de la edad muy joven, es más sugestionable, influenciable y el cerebro más moldeable, es decir, más probable de que eso genere una huella. Claro, ¿durante cuánto tiempo ha habido ese control, esa agresión? No es, digamos, una condena. Es decir, esto se puede revertir, que alguien tenga reacciones traumáticas hacia una agresión sexual, por ejemplo. En el trauma hay una conducta que se llama la inmovilización tónica, ¿no? El cerebro, cuando se siente atacado, se queda helado, congelado. Entonces, por ejemplo, algunas mujeres agredidas sexualmente reconocen cuando van a tener relaciones sexuales o notan cualquier tipo de excitación o lubricación, se bloquean, ¿no? Hay como el cerebro recuerda lo que le ha pasado para predecir el futuro. Entonces, en estos casos, los protocolos terapéuticos, primero, trabajar con la pareja, se hace una parte de creencia, psicoeducación, trabajo de lo que se llama reestructuración cognitiva para ayudar con el trauma, pero sí que, por ejemplo, siendo la sexualidad algo tan físico de alguna manera, no solo afectivo, hay que dejar muy claro que los protocolos científicos hablan de la importancia de lo corporal. En un estrés postraumático clásico, sin agresión sexual, se suele utilizar técnicas como el MDR, la focalización sensorial, el tapping que se llama, digamos los procesos sensoriales del cuerpo, la interocepción, la propiocepción. Y en un tema sexual, normalmente los protocolos de intervención van muy relacionados a esto. Una persona agredida sexualmente desarrollará mecanismos de defensa para que no vuelva a ocurrir, y la idea es que el cuerpo ya tiene
conductas aprendidas automáticas que hay que romper. Entonces, en cualquier protocolo de agresión sexual o abuso, lo corporal, estimular la percepción, se utilizan técnicas de focalización sensorial, respiración, relajación, imaginación, EMDR, como he dicho. Entonces, en estos casos, el ir a terapia y hablar suele ser recomendable, pero sí que insistiría en parte, por ejemplo, ejercicios sobre el suelo pélvico. Hay un montón de componentes más fisiológicos o más físicos que deben ser dignos de tener en cuenta i que són molt importants en qualsevol procés de recuperació. Clara, comentaves això, la importància de també conèixer el propi cos, Exacto. Com passa amb el que comentaves, no? Els entrenaments aquests amb el sol pèlvic, perquè al final estem parlant d'una zona amb moltes terminacions nervioses, està molt connectada amb el cervell i per tant a la que tens un problema que t'afecta psicològicament, per tant t'afecta el cervell, afecta també un bloqueig, doncs, a això, sol pèlvic i a tota doncs, totes aquelles implicacions corporals que són necessàries i que es vinculen en l'acte sexual. Clar, tot això, deies, és important comentar-ho amb la parella, no? Imagino que també hi ha una part aquí de dificultat, de què pensarà l'altre, de si l'altre ho respectarà, de si l'altre m'acompanyarà en el procés, tot això com... Claro, tal cual lo que hemos hablado al principio, la vergüenza sexual es probablemente de las vergüenzas percibidas más grande que puede tener el ser humano. Y muchas personas prefieren, ya sean cuando sean jóvenes, por ejemplo, si pasa dentro de la familia, el que diera la familia, el estigma, y con la pareja lo mismo. Es decir, la frase que hemos dicho antes de no soy un humano digno de ser amado, es algo que tenemos tendencia a decirlo muy rápido, pensarlo muy rápido, y se oculta esto para evitar que, bueno, se le acuse de ciertos adjetivos, para que la persona no piense, claro, una persona que ha sido agredida se siente vulnerable. Los humanos no queremos sentirnos vulnerables hacia los demás. Entonces tenemos como a disimular o poner una pátina de color a cosas muy negativas sobre nosotros. Entonces es importante saber que, aunque la tendencia sea a callar y ocultar, con el apoyo suficiente, con el amor incondicional, una persona puede salir de, por ejemplo, de un vaginismo o de una insatisfacción de deseo producida por una agresión sexual, que es natural, pero que con trabajo, cariño y comprensión se puede mejorar y salir de ello. Hay ciertos mitos, como digo, que insistir. La culpa de la lubricación mientras una persona estaba siendo violada, una mujer, y porque se le culpa de que eso le hace sentir placer, lo que no, ese no significa así, ese pensamiento tan tóxico, es un mecanismo de defensa. Entonces, la culpa, la vergüenza es algo que primero se tiene que ir trabajando, y si hay una persona al lado que apoye y dé soporte, normalmente al cerebro o al ser humano es mejor, este amor incondicional. Pero sí, Lola, esto que has comentado de que la gente prefiere, bueno, no decirlo, callarlo por miedo a que se le culpe, se le estigmatice o la dejen como persona, ¿no? Como le consideran ser humano como defectuoso, es algo realmente natural y desgraciadamente normal. Clar, ja entenc que en el millor cas, que és quan la parella, evidentment, entén aquest bloqueig sexual que té l'altre i l'ajuda, i aquest reforç és positiu, evidentment, per superar-lo, com tornarem a reactivar la vida sexual? S'ha de fer, imagino que d'una manera paulatina, passa a passa, poc a poc. Primero que se comenta del recuerdo, pensemos que a veces la memoria consciente, que se puede llamar, no recuerda lo que ha pasado. Es como que el cuerpo se acuerda de otras maneras. Entonces, primero se trataría, en temas del trauma, de elaborar y procesar correctamente esas expresiones o esa situación traumática, ¿no? Que hemos hablado alguna vez, del cerebro es un cuello de botella donde la información tiene que procesarse de manera progresiva. Entonces, primero es elaborar y reprocesar el trauma, y una vez que no hay una activación fisiológica excesiva, un sistema de creencias demasiado dicotómico, poco a poco, como habéis dicho, hacer un proceso de recuperación, sabiendo que cualquier proceso de recuperación no es lineal, suele haber recaídas. En el trauma es un tema bastante paradójico, que es cuando la persona mejor se encuentra, más recuerdos reprimidos pueden aparecer, en el sentido de que el cuerpo, por así decirlo, reconoce de que la persona está preparada, entre comillas, para lidiar con el trauma. Uno va mejorando, va a ir trabajando con protocolos terapéuticos de cualquier tipo, y de repente aparecen flashbacks o imágenes que parece ser que la persona siente que rompen todo el proceso, pero al final es como digo, es part del procés, es no? paradójico, pero así funciona el cuerpo. El cuerpo guarda en una cajita lo que cree que no es, lo que cree que no puede lidiar con ello, no puede manejarlo. Entonces el proceso de recuperación se da esta paradoja de que la persona va mejorando, se va sintiendo mejor,
pero van apareciendo, como digo, imágenes o flashbacks de momentos que pensaba que tenía olvidados y que vuelven a generar muchísima activación emocional y sufrimiento. Entonces, de ahí es la importancia del acompañamiento y hacerlo todo en una escalerita, en una progresión, que sea muy importante que no haya atajos para hacer una buena base del trabajo que s'esté haciendo. Està clar, per tant, que és una feina conjunta, que és part de l'amor, no? Així que aquesta és la secció que hem dedicat avui al voltant del bloqueig sexual. Ja saben que aproximadament un cop al mes abordem qüestions d'aquesta de la sexualitat amb el David Cueto, i aquest ha estat el tema d'avui. David, moltes gràcies, molt bona tarda, que vagi molt bé. Muchas gracias a vosotros.